Les presentamos nuestro informe especial del día de hoy. Los casos de violencia intrafamiliar en el eje cafetero continúan avanzando y hoy en el especial de Sonia Luz les presentamos este informe especial en el que abundaremos sobre este tema. Les presentamos la primera parte. El término de violencia intrafamiliar se entiende como dinámica disfuncional que se da en el interior de los hogares y que afecta a cualquier miembro de la familia de manera física, psicológica, sexual, económica o de género. En el eje cafetero, las autoridades realizan articuladamente un gran trabajo de prevención frente a este flagelo que cada vez continúa en aumento. Y por supuesto, flagelos como la violencia intrafamiliar no pueden ser ajenos para nuestra actuación, en varias líneas o en 3 líneas especialmente. En una línea anticipativa de prevención y es generar conciencia en la comunidad, en una línea de atención en el momento que suceden los hechos y por supuesto no podemos dejar a un lado el tema de investigación criminal. Nosotros trabajamos articuladamente con la Fiscalía General de la Nación, con las inspecciones de policía, con las comisarías de familia, con el ICBF para nuestros niños, niñas y adolescentes y poder restablecerles esos derechos. Y esto es un trabajo que hacemos de manera permanente. En nuestros municipios, aquí en el departamento de Caldas, también es importante el liderazgo de nuestras autoridades administrativas, municipales, nuestros alcaldes a través de esa sinergia que debe existir entre todas las autoridades. La violencia intrafamiliar vulnera la integralidad de las personas y los derechos fundamentales en los hogares. Activar la ruta dentro del término de violencia intrafamiliar es generar esa sinergia entre las autoridades que tienen responsabilidad en combatir estos hechos. Pero aquí debemos también resaltar el trabajo contundente que cumple la comunidad. La comunidad es fundamental en cualquier comportamiento contrario a la convivencia, en cualquier hecho que se genere o se tipifique como un delito o simplemente ante un hecho que afecte la convivencia. Aquí es la conciencia y la invitación a la ciudadanía. Primero, si son víctimas, no se queden callados, por favor, acudan. Hay muchas herramientas y mecanismos que utilizamos, hay unas líneas que pueden utilizar o llamar para empezar esa atención. Asimismo, cuando son testigos de que sucede un hecho de violencia, el callar no es la manera de aportar a esa solución de los problemas. También tenemos resultados en capturas. Más de 251 capturas por violencia intrafamiliar, por orden judicial 51. Esto amerita un trabajo metodológico que hacen nuestros investigadores en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para no permitir la impunidad, para esclarecer los hechos y así también poder blindar y proteger a nuestras poblaciones. Perder el miedo a denunciar y acceder a las líneas y rutas de emergencia que las autoridades destinan para las víctimas podría disminuir considerablemente estas cifras que día a día se materializan. En lo transcurrido del año 2024, nosotros llevamos 2.133 casos de violencia intrafamiliar notificados a través del Civigila, que es el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene establecido el Instituto Nacional de Salud. Existen diferentes categorías de violencia intrafamiliar. Vamos desde la violencia psicológica, pasando por la violencia física, pasando por la violencia sexual y el abandono. De estos 2.123 casos que hemos registrado este año en el departamento de Caldas, 1.142 son violencia física. En materia de violencia sexual nos han notificado 616 casos, en materia de negligencia de abandono 193 casos y en materia de violencia psicológica 170 casos. Todos los grupos etarios están afectados, pero se ve más, la estadística es más importante con las mujeres. El total de la población notificada en el marco de la violencia intrafamiliar, las mujeres ocupan el 77% y los hombres ocupan el 23%. De este total de la población, por ejemplo, la población femenina más afectada es la población adulta, que se encuentra en el grupo de población entre los 29 y los 59 años de edad.
La Dirección Territorial de Salud en Caldas, al igual que otras entidades en el departamento, realiza trabajos de prevención. Con las familias tenemos un programa que se llama Familias Saludables. Con este programa lo que pretendemos es llevar educación en los 26 municipios del departamento a nuestras familias. ¿Educación en qué? En convivencia, en una educación en el marco de la salud y el bienestar a nivel familiar. Pero también tratamos de identificar factores de riesgo de violencia intrafamiliar, de enfermedad mental o de problemas mentales. Y en ese mismo sentido, cuando hacemos ese tipo de identificaciones, canalizamos las personas del grupo familiar para que sean atendidas en las empresas sociales del Estado o en los hospitales locales en cada uno de los departamentos. La familia sigue siendo el eje fundamental de nuestra sociedad. Está demostrado que una familia donde existe una buena relación entre padres e hijos, una buena relación entre cuidadores y menores o adolescentes, estos menores y estos adolescentes tienen garantizado el riesgo de no acceder a situaciones tan complejas que estamos viviendo en nuestro departamento, como es el acceso a las sustancias psicoactivas. El acceso a las sustancias psicoactivas es un fenómeno que no solamente está afectando a nuestra población adulta. Sabemos a través de la encuesta nacional de escolares que nosotros ocupamos el primero o segundo lugar en consumo de sustancias psicoactivas con nuestra población escolar. Considerando que cualquier miembro de la familia puede sufrir de violencia intrafamiliar, las mujeres en un alto porcentaje resultan siendo las más afectadas. El delito de violencia intrafamiliar tiene como dos formas de considerarse. Uno, la posibilidad de poner la denuncia en la fiscalía y que se judicialice el delito de violencia intrafamiliar. O dos, ir a la comisaría de familia para que se aborde desde el punto de vista de la protección. En la comisaría de familia, la comisaria o el comisario que atiende este tipo de casos escucha toda la situación y lo que hace es generar medidas inmediatas u oportunas para que se garanticen los derechos de esas personas que están siendo víctimas de violencia dentro del ámbito familiar. Dentro de la violencia intrafamiliar también hay un aspecto muy importante que es la violencia contra las mujeres en el ámbito de la familia. Y esas violencias de género tienen que ver con el hecho de que de pronto desvaloramos, consideramos que lo que hacen las mujeres en el hogar y el trabajo de cuidado no es como tan valioso como lo que hacen los demás miembros de la familia o incluso el proveedor principal de la familia. Entonces vemos que la violencia intrafamiliar se ensaña contra las mujeres específicamente. Tanto la violencia que se registra ante el sistema de salud, que es nuestro principal proveedor de datos, y la que más se registra o la que más se denuncia es la violencia física. Es la que primero tenemos. Posterior a eso tenemos ya otros tipos de violencia ya fuera y dentro del contexto familiar, que sería la violencia sexual, y tenemos la violencia psicológica como la segunda que más se consideran las comisarías de familia. A veces esperamos demasiado tiempo cuando ya hay mucha violencia psicológica para acudir a las comisarías de familia y por eso lo que más vemos que se reporta o que el dato que más tenemos más fuerte es el de violencia física. Ese es como el principal. La Defensoría del Pueblo en el departamento de Caldas trabaja desde la prevención con las comunidades para disminuir estas cifras. La Defensoría del Pueblo tiene dos frentes de trabajo. El primero es la prevención. Entonces nosotros hacemos actividades con comunidades, juntas de acción comunal, instituciones educativas. Vamos a diversos grupos de la sociedad para contarles qué es la violencia y poder establecer algunas rutas de atención que puedan activar. Y cuando las personas acuden a la Defensoría del Pueblo por haber sido víctimas de violencia intrafamiliar, les damos una asesoría tanto jurídica como psicosocial. Hay una ruta completamente diferente cuando la violencia es niños, niñas, adolescentes. Sabemos que es obligatorio además el reporte, entonces la misma historia, debe acudirse a la comisaría de familia por protección, es prioritario.
¿Qué se recomienda normalmente cuando son violencias físicas, sexuales, que atentan con la integridad corporal o violencia incluso psicológica? Lo primero es acudir al sistema de salud. Siempre esa es la recomendación. ¿Por qué acudir al sistema de salud? Porque sabemos cómo está nuestro departamento de Caldas en temas de suicidio, entonces tenemos que prevenir que ocurra un suicidio, que las personas empiecen a fantasear con la muerte. Esto es terrible, entonces hay que acudir al sistema de salud. Es lo primero, en esos 3 tipos de violencia específicamente. Con niños, niñas y adolescentes, lo principal también es la protección, ¿cierto? Entonces, ¿quién brinda protección en materia de violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes? Naturalmente, las comisarías de familia también son nuestro primer lugar al que se debe acudir. Cuando ya hablamos de violencias sexuales que ocurran dentro o fuera del ámbito familiar, quien va a atender esas violencias siempre es Bienestar Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar. La falta de principios, valores y protección también se asocia a que estos hechos de violencia intrafamiliar se materialicen. Los más afectados directamente pues son las mujeres que ejercen muchas de ellas labores de crianza y de cuidado dentro del hogar. Se han visto pues las más afectadas por este fenómeno de violencia intrafamiliar, pero indirectamente nuestros niñas y adolescentes también son los más afectados. Existen unos subregistros en Colombia que están relacionados con la violencia que se ejerce con nuestros adultos mayores. Ahorita las cifras se han aumentado muchísimo, básicamente porque en la crisis de la pandemia se exacerbaron todas las situaciones o los conflictos familiares, pero también está muy asociado a la falta de principios, de valores, de protección de ese núcleo familiar. Es muy importante también indicar que en los colegios o en la educación de nuestros niños debemos procurar porque siempre las familias puedan participar, por ejemplo, en las escuelas de padres para fortalecer esos principios, esos valores, pero también es muy importante que la familia se vincule directamente a acciones para proteger su salud mental, como visitar un psicólogo, visitar una terapeuta. Creo que es momento de que todos alcemos la mano en nuestros hogares y podamos de alguna manera generar un sistema de prevención efectivo para que nuestros niños y nuestras mujeres no estén sufriendo en los hogares. Acudir al sistema de salud y activar la ruta frente a la violencia intrafamiliar es el primer paso a seguir si estamos sufriendo este flagelo. Debemos ser cero tolerancia con la violencia intrafamiliar. Creo que mamá y papá debemos hacer un full stop donde pensemos en la protección de nuestros niños. Ellos indirectamente se afectan muchísimo con cualquier situación que pasa en el hogar. Creemos que los gritos y los ultrajes y las humillaciones pueden ser el pan de cada día, pero no podemos normalizar ese tipo de conductas en nuestro hogar. La violencia psicológica está afectando a nuestros adolescentes, están recogiendo todo lo que viven en su niñez, entonces es importante reflexionar, es importante acudir a esas personas que han estudiado toda la vida sobre la protección de los derechos de los niños, como son los psicólogos, los trabajadores sociales y las personas especialistas en poder ayudar a buscar ese sistema de prevención. Así es que papá y mamá, si están pasando por una situación adversa en el hogar, creo que es momento de sentarse a reflexionar, es momento de parar cualquier situación que esté pasando y si no es posible, pues acudir a las autoridades competentes como son la Comisaría de Familia y la Fiscalía General de la Nación. Lastimosamente, para el primer semestre del año 2024 estamos hablando de más de 63.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, lo que equivale a que cada hora se presentan 18 casos en los hogares colombianos, una cifra realmente que ha exacerbado la crisis en la familia. Entonces de ahí ese llamado tan importante a priorizar esos principios y esos valores y esa protección de ese núcleo familiar. Y continuando con nuestro especial de violencia intrafamiliar, identificamos qué tanto conocen los ciudadanos las rutas de atención y cómo la Secretaría de la Mujer de Manizales trabaja en la prevención de este flagelo. Veamos. En las calles de la ciudad de Manizales abrimos los micrófonos de Telecafé Noticias y le preguntamos a algunos ciudadanos qué tanto conocen del tema de violencia intrafamiliar y si saben a dónde acudir en caso de que estén sufriendo en sus hogares este flagelo. ¿Sabe a dónde acudir en caso de violencia intrafamiliar? Pues a la primera parte que iría sería la Casa de la Justicia y ya el bienestar, bueno, a la Fiscalía. En caso de violencia intrafamiliar, acudir a un juzgado de familia, una inspección de familia.
Bueno, para mí lo más es la policía, 123. No sé. Iría a un juzgado, obviamente. Pues en el momento no sabría, pero sería muy interesante saber a dónde acudir. Sí, llamar al 123. Al 112. Okay. Personería en cualquier municipio, aunque hay unas oficinas de defensa de la familia en la mayoría de los municipios y en la Defensoría del Pueblo. Las personas que sufren de violencia intrafamiliar temen denunciar, o peor aún, temen denunciar y no ser escuchadas. Las personas tienen razón al sentir que de pronto no se les va a apoyar. Por eso existen servicios de acompañamiento para verificar que las rutas funcionen. ¿Qué servicios? Secretaría de las Mujeres, Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, incluso la Procuraduría de Infancia, Familia, Adolescencia. Es súper importante que sepan que el Ministerio Público, que somos Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, estamos ahí para verificar precisamente que funcionen las rutas de atención. Y definitivamente en Manizales, Secretaría de las Mujeres. Es un lugar al que se puede acudir con total confianza. Somos espacios seguros, llevamos mucho tiempo trabajando estos temas y es importante que acudan. El silencio no nos va a sacar de esta situación, lo único que va a hacer es profundizarla y llevar en caso de las mujeres, por ejemplo, a los feminicidios o a unas violencias más graves contra niños, niñas y adolescentes, que son las que no queremos que ocurran en el departamento. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en la ciudad de Manizales es parte fundamental en el trabajo de prevención frente a la violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos diferentes canales que desde la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género se vienen implementando. Hay una, es muy importante, la línea 123 opción 3. Esa línea, allí están los profesionales 24 horas al día, 7 días a la semana para atender esas inquietudes. Bien es cierto que nos gustaría que quienes llaman pudiesen llegar a un estado superior y denunciar, pero necesitamos es que tengan esa conciencia de hacerse acompañar, porque vivir las diferentes violencias en silencio acarrea mayores complicaciones. Así que en la línea 123 opción 3, la Casa para la Dignidad de las Mujeres es otra estrategia que tenemos de prevención. Allí tenemos también un equipo psicojurídico dispuesto a atender a cada una de las personas que vienen a buscar acompañamiento, y allí en la casa tenemos distintas acompañamientos en torno a la autonomía económica. Allí hay cursos, hay talleres, hay forma de encontrarse consigo misma y con su entorno a través de los aportes que se hacen en autonomía económica. Tenemos asimismo el Centro de Monitoreo para las Violencias. Este centro de monitoreo, pues, estamos recogiendo la información de los distintos actores en materia de los sectores de salud, de justicia. Las estadísticas que tienen nosotros las recogemos y estamos unificando la información para que una misma cédula no se cuente como en distintos sectores como información estadística. Tenemos también el hogar de acogida. El hogar de acogida es una estrategia que tiene la Alcaldía de Manizales para albergar a estas mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia y que vienen direccionadas desde el sector justicia. Tenemos una estrategia muy bella que son los círculos resignificativos de las violencias. Es ir un poco más allá de una asesoría psicológica y trabajar desde la conciencia, tanto desde las personas agresoras como de las personas que están siendo víctimas. Lo mismo la estrategia de acompañar los colegios, estamos acompañando estudiantes, profesores y asimismo los padres de familia. Si es una violencia psicológica, una violencia física, ella puede irse perfectamente al sector salud, a la clínica, para ser atendida. Desde allí debe ser remitida de acuerdo a cómo sea el análisis al tema de medicina legal para valorar sus heridas, valorar sus golpes. Asimismo, el tema psicológico, pueden irse a su EPS para que sea remitida al sector de salud con psicología. También pueden, cuando son temas de dinámicas familiares, ir a las comisarías de familia, ir a la fiscalía. Digamos que son las rutas de atención más cercanas, pero en los municipios tenemos la personería
las comisarías de familia también, y pueden acercarse también a las inspecciones de policía para ser direccionadas. El miedo que surge a denunciar suele estar acompañado de un temor económico, un temor de soledad y abandono. Es muy importante que tengan en cuenta que las mujeres que se sientan afectadas tenemos un programa muy especial que se llama Hogar de Acogida, dirigida a las mujeres que no tienen una entrada económica ni un apoyo de sus familias y que están en peligro inminente por sus parejas. Las remitimos directamente a comisarías de familia y allí nos dan una medida de atención. Las acogemos en nuestro programa Hogar de Acogida, donde les brindamos la alimentación, el transporte, un hogar, pero no solo eso, sino que iniciamos todo el proceso y acompañamiento para que ellas puedan estar tranquilas en el sector justicia. La violencia intrafamiliar se puede catalogar en varios puntos, para ser un poco más entendible podemos hablarlo desde lo básico y es, digamos, lo emocional, y es empezar a identificar que tenemos un menosprecio, un silencio específico por no alterar al otro, que tenemos que no tengo la capacidad de hablar o no quiero hablar por miedo a, que siento que una persona me está chantajeando o me está menospreciando en lo que yo expreso, que ya siento aburrimiento de estar en la casa, que ya cuando llega una persona o siento que va a llegar esa persona al núcleo familiar, siento miedo, siento desesperanza o que estoy buscando una alternativa diferente. Esa es, digamos, uno de los primeros factores de alerta a nivel psicológico. Quisimos visitar la Casa de la Dignidad de las Mujeres en Manizales y verificar el trabajo de acompañamiento y prevención que desde allí se realiza a las personas que sufren o han sufrido de violencia intrafamiliar. La Casa de la Dignidad está dispuesta con un programa psicojurídico para atender a todas las mujeres que son víctimas de violencia de género. También atendemos a los hombres y a la población sexualmente diversa que ha sido víctima de violencia de género como tal. Para eso nosotros brindamos acompañamiento jurídico, psicológico y acompañamiento por medio de trabajo social. Nosotros hacemos talleres de resignificación de la violencia en toda la ciudad de Manizales. Vamos a empresas, vamos a colegios, vamos a universidades, donde nos soliciten. En estos días vamos a comenzar a hacer campañas con el transporte público con el fin de prevenir las violencias. También hacemos campañas en la radio con ustedes por medio de Telecafé y hacemos todo tipo de sensibilización con el fin de prevenir la violencia de género. Estamos en el programa Estamos Contigo de Salud Mental de Asbasalud y de la Secretaría de Salud. Nosotros acá en la Casa de la Dignidad de la Mujer atendemos todas las personas que vienen, usuarios que vienen con problemas a nivel conflictivo, a nivel individual. Se les hacen consejerías, se les están haciendo talleres a grupos de mujeres que tienen problemas de conflicto y de violencia intrafamiliar. Se les están haciendo todos los talleres, especialmente consejerías, y se les activan las rutas en todos los centros de escucha si necesitan ayuda psicológica, porque nosotros solo atendemos hasta 4 sesiones. La violencia psicológica a veces tiende a ser muy normalizada y no somos conscientes de que estamos siendo víctimas de violencia psicológica hasta que recibimos una orientación referente al tema. Todas las personas podemos ser víctimas de violencia. Lo importante es saber identificar los tipos de violencia y reconocer cuáles canales tenemos para hacer esos acompañamientos que tenemos la Fiscalía, tenemos las comisarías de familia, tenemos la línea 123 opción 3 y adicional a eso tenemos desde la Secretaría de las Mujeres la presencia de un equipo psicosocial en Casa para la Dignidad de las Mujeres que se encuentra ubicado en el barrio Faneón, y también tenemos todo el acompañamiento desde la Alcaldía de las Mujeres, piso 10, Secretaría de las Mujeres. Las instituciones educativas aportan también su grano de arena frente a este lamentable acontecimiento que vulnera los derechos y la paz de las niñas, niños y adolescentes. Un niño de primaria, menor de 7 años, donde había una violencia física y en algunos momentos se ha podido evidenciar esa violencia física, pero donde los resultados o las consecuencias principalmente han sido desde su emocionalidad, la forma en cómo reacciona, cómo establece esas relaciones con compañeros. Es un chico que tiene muy baja tolerancia a la frustración, es un chico que se enoja con facilidad, es un chico que puede entrar al salón
dándole golpes a los compañeros e incluso siendo irreverente ante la autoridad del docente. Que justamente toda esta situación lo llevó a estar en algún momento hospitalizado en la clínica San Juan de Dios, justamente por la afectación a nivel emocional que tiene, donde incluso en algunos momentos dice, no, todo lo que he dicho es mentira porque hay una intimidación, hay una manipulación de parte de quien ejerce esta violencia en decirle, no puedes decir eso porque no podemos volver a estar juntos. Fue retirado de su cuidadora justamente porque lo desestabiliza por las cosas que le dice, por la forma en que lo trata, que también incluso hay autoagresión de parte de esta cuidadora y hay autoagresión de parte de este chico cuando hay situaciones que no saben de pronto manejar o gestionar desde sus emociones. Que es todo un proceso lo que hay que hacer y ahí lo que decía hace un rato, vamos naturalizando la violencia intrafamiliar y la vamos repitiendo de generación en generación. Entonces muy seguramente esta cuidadora ha sido o pudo haber sido víctima de violencia en algún momento y es lo que está ejerciendo, lo que está dándole a su hijo. Y su hijo a la vez lo que está dando es también como esas pautas de forma de relacionar, porque es la única que conoce, es la única que conoce. Hay un vínculo afectivo allí, no se dice que cuando hay violencia intrafamiliar no es que no haya amor o que no haya un vínculo afectivo, sí lo hay. Lo que está fallando, la dificultad es en esa manera de expresarlo, en esa manera de demostrarlo, en esa gestión de emociones que se tiene frente a las situaciones y frente a esa vida que estamos formando y que estamos acompañando. Y como eso, muchos más. Mientras que el miedo sea más fuerte que el poder de denunciar, mientras la sociedad continúe naturalizando los diferentes tipos de violencia y mientras las familias pierdan su horizonte y su razón de ser, las cifras de violencia intrafamiliar seguirán en aumento.